Pero amén. Amén. Hemos venido hablando sobre proclamando y manifestando lo eterno. Esta es la expresión por la cual estamos trabajando. Pero más que allá de una expresión es una verdad eterna. Proclamando y manifestando lo eterno es lo que comenzamos a hablar el anterior domingo y donde abordamos bastantes aspectos, pero en sí hemos hablado sobre la importancia, pero no solamente la importancia, sino la urgencia de proclamar y manifestar lo eterno, entendiendo que no podemos solamente proclamar, y hemos visto que proclamar tiene que ver con anunciar, con notificar, tiene que ver con todo esto, sino que también hemos entendido que la necesidad de manifestar, que manifestar lo entendemos como permitir que Cristo sea visto, permitir que lo eterno, es decir, permitir que Cristo sea visto a través de nosotros. Entonces hemos visto la importancia de salir de una condición de simplemente hablar, de simplemente decir a la gente algo, sino la importancia de no solamente proclamar o hablar o anunciar, sino de manifestar. Claro, manifestar es mucho más complejo que muchas veces simplemente hablar, porque manifestar tiene que ver con permitir que la vida de Cristo sea visto a través de nosotros. Entonces también hemos explicado el porqué de la expresión de lo eterno y por qué este énfasis de ver lo eterno, no como una expresión de complemento para que suene interesante este tema. No es, bueno, proclamemos y manifestemos lo eterno como algo más llamativo para ver cómo suena. No se trata de eso, sino expresamos de manera intencional con el fin de recobrar la realidad de la eternidad a la que fuimos llamados. Esta es la esencia. No estamos simplemente viendo una pequeña expresión, por eso es que estoy tratando de explicarla. Proclamar no para que suene llamativo, no para que seduzca a la gente, no, sino que estamos siendo intencionales en recobrar el sentido de la eternidad a la cual fuimos llamados. Entonces, no solo entender como algo importante, sino como algo fundamental. Y esto debe quedar presente en nuestro corazón. Esto no nos tiene que ver simplemente, bueno, esto es algo importante. No, esto es algo fundamental. Este aspecto es fundamental en nuestra vida, amados, ver y comprender lo eterno. Entonces, por eso es que estamos trabajando sobre esta palabra. Entonces, la idea es recuperar la mentalidad eterna, de eternidad, salir de un pensamiento, y esto es bueno aclararlo. En primera instancia, queremos abandonar un pensamiento escapista, es decir, cuando se hablaba de eternidad muchas veces lo usábamos que, bueno, había un problema, bueno, viene Cristo, pronto viene Cristo, pensando en realidad en el interior, pensando, bueno, ya este problema se nos va a acabar y ya pronto nos iremos. Cada vez que por lo general se piensa en la eternidad, se pensaba desde esa perspectiva, ¿no? Viene una situación fuerte a nivel global, bueno, pronto viene Cristo, pasa una catástrofe, Cristo viene pronto y recién comenzamos como a querer recobrar este sentido de eternidad. Entonces la idea no es esa. La idea es abandonar una mentalidad escapista a los problemas a la hora de abordar eternidad, sino la idea es recobrar el sentido correcto en una mentalidad de eternidad. ¿Y cómo es esto? Una mentalidad de eternidad es una mentalidad que disfruta, que se deleita, entendiendo que cada día somos invitados a disfrutar de la realidad eterna a la que fuimos introducidos. Entonces no estamos ahora abordando lo eterno para ver cómo escapamos del asunto, no. Estamos siendo convocados a entender los aspectos eternos para que no ignoremos y de esa manera podamos disfrutar de la realidad a la cual fuimos llamados. Quiero decirles de hecho, sí, de entrada, todos los que recibieron a Cristo Jesús, la palabra de Dios dice que fuimos introducidos a una eternidad.
Entonces el punto no es que vamos a alcanzar, sino que ya está. El problema es que lo ignoramos y por eso no lo disfrutamos. Hemos abordado Juan capítulo 17, versículo 3, donde dice, y esta es la vida eterna. Es decir, en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es decir, que cada vez que usted y yo estamos conociendo de Él, de Dios Padre y de Jesucristo a quien ha enviado, estamos accediendo y disfrutando ya de la eternidad en una medida. Entonces, ¿cómo sería, cómo sería una gestión de una persona con mentalidad de eternidad? Y yo quiero hablar en este día y voy a perspectiva. Después vamos a desarrollar muchas cosas más, pero por cuestiones de tiempo vamos a enfocarnos en esto, en este primer pensamiento. ¿Cómo es una gestión de una persona con mentalidad de eternidad? Y hoy vamos a ver desde esta perspectiva. La mentalidad de una persona que está viviendo con mentalidad de eternidad está enfocada. Y quiero que retenga esta expresión. Está enfocada. Quiero hablar un poco sobre el enfoque. Encontramos muchas cosas más, pero como les decía, vamos a dedicar este momento para hablar sobre esto, el enfoque. Entonces, hace rato hablábamos de entender no solo como algo importante, sino como algo fundamental a trabajar en nuestros días, basados en una realidad de eternidad. Ahora la pregunta, aquí surge algunas preguntas, por ejemplo, no sé si le pasa a usted, pero ¿cuántas veces hemos meditado al respecto? En el día, ¿cuántas veces usted medita al respecto sobre la eternidad? Eh, y esto nos va tirando algunos detalles eh, de cuál es nuestra realidad, cuánto buscamos crecer en el entendimiento sobre asuntos de eternidad. Entonces, estos aspectos, claro, tal vez como nos pasa a muchos, seguramente muchos dirían, la verdad que no he pensado en el asunto o no estuve meditando sobre el tema. Pero es necesario entender que es, nuevamente, no solo es importante, es fundamental entender esto. Crecer en el entendimiento sobre estos asuntos es fundamental. La verdad es que estamos tan absorbidos por las circunstancias temporales que obviamente no es fácil. Y aquí quiero ir abordando algunos aspectos, amados, cada uno yo creo que conoce eh, al pie de la letra todas las situaciones que estamos abordando a nivel global. La pandemia, los sucesos muy difíciles, estamos tan al tanto muchas veces de tantas cosas que la verdad es que muchas veces nos cuesta tomar tiempo para meditar sobre esto, porque es tanta información de lo circunstancial que invade nuestras vidas muchas veces, que nos impide muchas veces ver los aspectos eternos. Entonces el problema no es, y esto es necesario tomar en cuenta, el problema no es ni siquiera que el mundo nos inunde de circunstancias, de asuntos, de problemas, de aspectos temporales, porque para eso está el sistema del mundo, no puede ofrecernos otras cosas. El sistema del mundo siempre nos llevará a realidades temporales. El sistema del mundo lo único que puede mostrarnos son realidades temporales, circunstanciales. No puede mostrarnos otra cosa. Ahora, el problema no es con el mundo, no es con el sistema, porque solamente puede lograr aquello. El problema es que los hijos de Dios rebajemos el Evangelio a la temporalidad. El problema radica cuando nosotros como hijos de Dios rebajamos el Evangelio a la temporalidad. Y déjeme explicarlo un poquito o aclararlo. El Evangelio no vino a rebajarse a la temporalidad, a las circunstancias, a los problemas del hombre. El Evangelio vino a absorber todo aquello. No vino a competir, no vino a ponerse a la par.
el Evangelio tiene la capacidad de absorber todas aquellas cosas. Entonces, claro, el problema es que cuando comenzamos a rebajar el Evangelio a aspectos temporales y simplemente tratar de dar asuntos a aspectos temporales, entonces le quitamos la eficacia del mismo. Hemos abordado segunda de Corintios capítulo 4 versículo 16 simplemente a modo de recordar. La palabra dice por tanto, y este por tanto es como una llamada de atención. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. Y quiero recordar estos aspectos. Por tanto, no desmayamos. No desmayar significa no claudicar, no caer, no acomodarse a esta situación. Y aquí lo aclara y dice, aunque lo temporal, o sea, lo exterior se va desgastando, lo que está regido a la temporalidad se va a ir agotando, se va a ir desgastando. No obstante, la realidad del Evangelio, que es lo que transforma la vida, es aquello, dice la palabra que el interior, el hombre interior, no obstante, se va renovando día a día. Entonces, dice y continúa diciendo, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y aquí está el asunto. Y aquí está, claro, cuando nosotros, y cómo es cuando una persona está rebajando el Evangelio a cosas temporales, simplemente te conduce a mirar lo temporal. Simplemente acomoda el Evangelio a las circunstancias temporales que vive el mundo. Y nuevamente el Evangelio es superior a esto, es más excelente y es eterno. Entonces, dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, es eterna en los cielos. Y todo esto el apóstol Pablo usa para aclarar y llevar de alguna manera a la iglesia a entender aspectos superiores, es decir, aspectos eternos. Ahora, quiero abordar y poder ver y que veamos juntos cómo es o qué evidencias tiene, que simplemente son algunas evidencias, seguramente hay muchas más, de una persona enfocada, de una persona enfocada. Una de las evidencias de que estamos enfocados es que estamos proclamando y manifestando lo eterno. Una de las evidencias de que de verdad de ello estamos enfocados es que estamos proclamando y manifestando lo eterno. Si su lenguaje, amado, si sus posteos hoy en día de las redes sociales, lo único que hacen es servir para, para modelar o simplemente para proclamar lo que el sistema del mundo proclama, entonces déjeme decirle con total respeto y sinceridad, está perdiendo el tiempo, porque de alguna manera usted y yo fuimos llamados a proclamar y manifestar no lo temporal, sino lo eterno. Los hijos de Dios fuimos llamados amados, a proclamar y a manifestar no lo temporal, sino lo eterno. Si no entendemos la realidad de lo eterno, nunca permitiremos que esto absorba lo temporal. Si te anuncian un evangelio, por ejemplo, en el cual no tendrás dificultades, no tendrás problemas, todo te va a ir bien, todo va a ir mejor, nada te va a pasar, ten cuidado, es un evangelio extraño. Ten cuidado, no es el evangelio según Cristo. Creo que hoy en día necesitamos de manera categórica poder aclarar estos aspectos, porque una persona que está enfocada no te llevará a este tipo de pensamientos. Siempre que busquemos
enfocarnos, habrá algo a lo que tengamos que dejar. Siempre que usted y yo busquemos enfocarnos, habrá algo a lo que tiene que dejar. Es imposible estar enfocados si no estamos dispuestos a dejar. Si yo hoy levantaría y hoy tal vez estaríamos en la congra y de manera presencial, ¿cuántos quieren estar enfocados en este tiempo? Y capaz que todos decimos, sí, gloria a Dios, aleluya, amén, y levantamos la mano y toda la cosa. Ahora, claro, enfocarte te llevará a tener que abandonar muchas cosas. Para poder estar enfocado, tienes que dejar cosas. Y es ahí el problema. Ahora, si no es fácil enfocarnos, nos cuesta, seamos sinceros, nos cuesta enfocarnos en algo, mucho más complejo es permanecer enfocados, porque el problema, bueno, en primera instancia es reenfocarnos, es volver a enfocarnos. Ahora, el segundo desafío es permanecer enfocados. Y ese es un gran desafío. Ahora, de esto surgen preguntas como que, bueno, entonces, ¿cómo podemos mantenernos enfocados? Permitiendo innovación, permitiendo que Dios nos renueve día a día. Recuerda el versículo que leímos, no obstante el interior se renueva día en día. Lo otro se desgasta. La temporalidad, todo lo que está sujeta a la temporalidad sufre desgaste, pero todo lo que está sujeto a la eternidad no perece, sino que permanece. Y es una gran diferencia. Por eso es importante hoy recordar esta esencia de la eternidad. Seamos sinceros, mucha gente está pasando una eternidad. Si no tengo con exactitud estadísticas, pero a nivel global, ¿cuántos de millones de personas ya partieron? ¿Y cuántas partirán todavía? El problema ahora no es en partir, el problema no está en sufrir, porque en definitiva todos en algún momento sufriremos ese proceso. El problema está que partamos sin entender que hay una eternidad con Cristo sin Él. Entonces, les decía hace rato, la única manera de mantenernos enfocados es permitir la renovación. Romanos lo aclara también y dice así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis. ¿Presentar qué significa? Entregar, dar, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No conforméis a este siglo, no se adapten a esta forma, a esta manera, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Marcos capítulo 8, versículo 34, simplemente a modo de mencionar, y llamando a la gente y a sus discípulos. Jesús, en el momento después de que le dice a Pedro, apártate de aquí, Satanás, dice, y después de eso, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esta era la forma categórica de Jesús llamarle a la gente y a los discípulos a ser parte de esta carrera. Nosotros cuando deberíamos recobrar la verdad esta invitación de Jesús, deberíamos recordar esta invitación y a la gente en este tiempo. El que quiera seguirle, niéguese. El que quiera seguirle, tome su cruz. El 8:35 dice, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida, por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Ya voy a ir abordando sobre este tema, pero simplemente quiero rescatar estas expresiones. Romano, que presenten, que den, que entreguen. En Marcos, si quieren seguir, niéguense a sí mismos, tomen su cruz
el que quiera ganar su vida primero tiene que perderla. Me va captando cómo la presentación del Evangelio hoy en día, claro, ¿cómo vamos a poder enfocarnos si de hecho ya venimos con una presentación incorrecta? Venga aquí a la iglesia, todo le va a ir bien, nada le va a pasar. Venga y todas estas cosas y, y todos estos aspectos, su vida se le va a arreglar, va a alcanzar el éxito. Claro, entonces es difícil poder hoy en día tener personas que realmente estén enfocadas en el Evangelio. Hoy justamente escuchaba por ahí, anunciaban una estadística, decían que en este tiempo de pandemia, amados, ha habido, no recuerdo, no quiero afirmar con exactitud porque no recuerdo exactamente, pero comentaban que ha habido, por lo menos según lo que hacen estadísticas, como un 45 a 60% de deserciones de gente de la iglesia, porque en muchos casos ha habido no sé cuántos, por ejemplo, nos decían, no sé si en Perú, más de 500 pastores que pasaron a una eternidad o que ya partieron. En Argentina no sé otros cuántos. En Bolivia hasta la primera ola había más de 100 pastores, ahora cuántos serán. Entonces la gente se decepcionó de esta realidad, de esta situación, porque perdieron a sus pastores, personas queridas, y mucha gente decidió alejarse de Dios y dejar la iglesia. Y esto es complejo, y esto es complicado. O sea, el asunto que estamos llevando es serio. Por eso el énfasis en este tiempo, amados, de permanecer, el énfasis de volvernos a enfocar, el énfasis de recobrar un evangelio, el evangelio eterno, lo que el Señor nos ha llamado. Y para eso necesitamos estar enfocados. Una persona enfocada procurará siempre hablarte de Cristo. Usted, amado, cuando ve a una persona enfocada, siempre tiene el lenguaje, siempre quiere manifestar, siempre quiere evidenciar, siempre quiere hablar de Cristo. Porque es el lenguaje que le gobierna, porque la vida que le gobierna. Entonces, por ejemplo, primera de Corintios, y esto es a mí me bendice cada vez que lo veo. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 1 dice: hermanos, en Cristo, cuando fui a ustedes para hablarles de los planes de Dios, de los planes o de los planes que Dios tenía en secreto, no lo hice con palabras difíciles ni traté de impresionarles. Al contrario, decidí hablarles solo de Cristo y principalmente de su muerte en la cruz. Cuando me acerqué para enseñarles y anunciarles el mensaje, me sentía poco importante y temblaba de miedo. No fui a ustedes como un sabelotodo, ni usé palabras elegantes. Me encanta cómo lo expresa esta versión. No fui a ustedes como un sabelotodo, ni usé palabras elegantes. Solo dejé que el Espíritu de Dios mostrara su poder y los convenciera. Y así ustedes creyeron en Dios no por medio de la sabiduría humana, sino por el poder de Dios. Hablo a la iglesia de Corintios en medio de conflictos, de muchos problemas, de muchas situaciones que estaba atravesando. Decide, y esto quiero plantear y quiero ponerlo a la mesa. Otra versión dice procura, pero me gusta ver a través de esta versión cómo dice decide hablarles. Porque Pablo era una persona que estaba enfocada y la evidencia era que él tenía la capacidad de decidir qué hablarles. Pablo tenía dos opciones: o se movía según el contexto que estaba atravesando la iglesia de Corinto, los problemas, las situaciones, o decidir hablarles de lo eterno, es decir, de Cristo, y principalmente de su muerte en la cruz, porque obviamente a través del paso de la cruz es que, de la obra de la cruz y de su resurrección, es que nosotros accedimos a esta eternidad. Y hoy es un tiempo de decisión, hoy es un tiempo determinante. El problema es qué vamos a decidir.
seguir alimentando el sistema del mundo y hablándoles cosas que, bueno, mira, el problema de la situación, amados, es dolorosa, pero no puede ser más grande que la realidad de la eternidad. La situación es compleja, es dura, es difícil, pero hay un asunto mayor que aquello. El problema es que hoy acomodemos el evangelio a lo circunstancial y olvidemos que tenemos la capacidad de decidir qué hablarles. Y yo estoy convencido que necesitamos recordar esta decisión que el apóstol Pablo tomó con Corintios para estos días. Decidir hablarles solo de Cristo, es decir, de lo eterno. Él es la eternidad, Él es lo eterno. Recordar lo que Él hizo en la obra de la cruz. Esta generación, este tiempo y esta temporada urge que nos enfoquemos. Y una persona enfocada procurará siempre hablarle de Cristo. Y decidí solo, hablarle solo. Pablo, en pocas palabras, está diciendo, podía hablar de muchas cosas. Tenía un abanico de asuntos por hablar. Las discordias, los problemas. Mira, amados hermanitos, no se peleen los unos con los otros, por favorcito. No, él agarra y él decide. Él decide hablarles solo. Y esto es tremendo. Y esta palabra cada vez que viene me recuerda. Cada vez que como pastores escuchamos tantos problemas, tantas situaciones, tantas dificultades, ¿qué decido? Ahí es tener que tomar una decisión. ¿Cuál es tu decisión? Decido solo, hablarle solo de Cristo. ¿Cómo cómo en estos tiempos donde se escucha tanta herejía y tanto evangelio distorsionado, cómo podríamos comenzar de alguna manera a impedir el avance de este? Solo hablando de Cristo. Me encanta cómo lo expresa esta versión. Una persona enfocada solo encontrará una razón para vivir y es vivir Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 12, y quiero ser sincero, este es un tema que lo tengo pendiente y todavía vengo trabajando en el pensamiento. Filipenses capítulo 1, versículo 12, dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. La versión lenguaje actual dice, queridos hermanos, quiero que sepan que lo que me ha pasado más bien me ha ayudado a anunciar la buena noticia. Todos los guardias del palacio y el resto de la gente saben que estoy preso por servir a Cristo. Y quiero que se tenga esa expresión, estoy preso por servir a Cristo. Además, al saber que estoy preso, la mayoría de los hermanos se ha animado a anunciar el mensaje de Dios sin miedo y con más confianza en el Señor Jesucristo. Usted conoce que la carta a los filipenses se la considera como la carta del gozo. Pablo habla mucho sobre el gozo en estar siempre gozoso, pero Pablo en estos momentos él estaba preso. Uno ahí salen las preguntas donde, bueno, uno cómo puede superar esto. Ayer estaba hablando un poquito con el profeta Limber y compartiendo algunos aspectos y yo le estaba compartiendo algunos pensamientos que me venían a la mente. Pensaba decirlo más al último, pero ya que estamos aquí. Bueno, personalmente él es también médico de profesión y por ahí siempre me está colaborando mucho con el tema de la salud corporal. Y sé que obviamente tengo algunas situaciones complicadas de manera corporal que las vengo
con las cuales vengo lidiando hace mucho tiempo. Y lo he orado, como tal vez Pablo decía, ¿no? Que se ha quitado y todas estas cosas, pero, pero de alguna manera estaba conduciendo justamente y estaba un poco con dolor físicamente y comencé a meditar sobre esto y le dije, Señor, ¿hasta qué punto esta situación que estoy atravesando se puede volver una distracción? Y mi oración, más allá de que te quite el dolor o que ya no te duela, era, Señor, quiero que esto no me distraiga. Quiero que la situación que estoy atravesando no me distraiga. Mi oración en ese momento, porque significaba que todo el tiempo, claro, por el dolor y la situación en el cuerpo, obviamente, ¿qué será? Y que tendré, bueno, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y bueno, por aquí, por allá, y inconscientemente te lleva a poner tu mirada, tu enfoque en ese asunto. Entonces yo oraba al Señor y le decía, Señor, no quiero que esto me distraiga. Esa es mi oración, ¿no? Más que allá de que me sane o identifique la causa, es no quiero que me distraiga. Y esto es lo que Pablo entendió para poder estar enfocado y así cumplir con la asignación que el Señor le había llamado. Hermanos, quiero que sepan, él decía, las cosas que me han sucedido han redundado más bien, y me encanta esta expresión, para el progreso del Evangelio. Para el progreso del Evangelio. Cada quien aquí puede decir, levantaremos cada uno la mano y tendría tal vez un momento de hablar. Cada quien podría hablar de alguna adversidad específica que está atravesando. El problema no es la adversidad, el problema no es la enfermedad, el problema no es la situación, el problema es para qué está sirviendo aquello. Y yo le decía al Señor en mi oración, ahí en intimidad con el Señor, Señor, si estoy atravesando esto, no quiero que me distraiga, quiero que de alguna manera, si sirve aún esto, redunde más bien para el progreso del Evangelio. Estuvimos atravesando estos días con el tema del COVID también. Bueno, no yo, después me hice la prueba de negativo, mi esposa estaba positivo. Pero el aspecto era, bueno, Señor, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo lo abordamos? ¿Cómo lo sobrellevamos? Y la respuesta era, depende para qué progreso quieres que sirva. Para el progreso del sistema del mundo, donde todo es fracaso, todo es pérdida, todo es caos. O para el progreso del Evangelio. Solucionarán. Algunas tal vez en la gracia del Señor así lo sean, otras tal vez no. Lo único que sí te puedo decir es, ¿para qué quieres que sirva? Pastor, mira la situación que estoy atravesando, sí, pero ¿para qué quieres que sirva? Es ahí el asunto. Pablo estaba preso. ¿Cómo pudo mantener el gozo? Sabiendo que aún esa situación que él estaba atravesando sirvió para que otros cobren ánimo en el Señor con sus prisiones y no solamente eso, sino que se atrevieron a hablar mucho más del Señor o de la palabra sin temor, porque veían en Pablo una persona que había estado enfocado y abrazaba una mentalidad de eternidad. Por eso en sus cartas, muchas veces en las cartas él dice, aunque esto perezca y bueno, no hay problema, eh, me está esperado ahí la corona de vida y tantas cosas, porque había una claridad de eternidad, hermanos. Después comienza a decir, y más adelante en el versículo 20, el versículo 20 dice, Filipenses el 1, el capítulo 1, versículo 20 dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada sea avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, y esto es tremendo,
porque no habla de una confianza, sino de una confianza como siempre, que es muy diferente, amados. Una confianza como siempre. Ahora bien será magnificado en cuerpo o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo no tenía un problema con la muerte. Para Pablo entendía que, y este dice que él estaba con toda confianza, no con una medidita, él estaba con toda confianza como siempre, sabiendo que Cristo iba a ser magnificado en su cuerpo, o por vida o por muerte, porque para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya más adelante en el versículo 27, por cuestiones de tiempo, usted lo puede revisar todo, Filipenses capítulo 1, pero por cuestiones de tiempo quiero avanzar. En el versículo 27 dice, solamente que os comportéis, y esto le dice ya a los hermanos ahí, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, y retenga por favor la expresión a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Esto es tremendo. Y esto era la gloria de Pablo, por decirlo así, de saber que los hermanos estaban firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe en el Evangelio. Amados, les animo y les exhorto que no seamos parte de esta estadística que en este tiempo está decidiendo apartarse de los caminos del Señor por las circunstancias duras y difíciles que estamos atravesando. Más bien que todo lo que estamos atravesando sirva de alguna manera como hijos entendidos y maduros para el progreso del Evangelio. Y para eso necesitamos enfocarnos. Necesitamos decidir, como decía el apóstol Pablo a Corintios, decidí solo hablarles de Cristo, porque solamente en Cristo podemos estar firmes, porque solamente Él es la roca. ¿Cómo puedo pedirle firmeza a la gente si no es en Cristo? ¿Cómo puedo decirle a la gente que esté firme si no le hablo de Cristo? Si Cristo es la roca, si Cristo es lo que me afirma, si Él es el que me da firmeza, si Él es, como dice el Salmo, el que me hace andar como gacela en las alturas, si es Él. Por eso necesitamos decidir. No anhelamos que gente se aparte del Señor. Y viendo esto, surge este aspecto. Entonces, ¿cómo gestiono correctamente los procesos? ¿Alguna vez meditó sobre esto? Ya les dije desde el inicio, no venimos a ofrecerle la solución a todos sus problemas, porque escrito está, en el mundo tendremos aflicciones. Claro, ese evangelio no nos gusta, yo ahí usted iba a aplaudir, aleluya, gloria a Dios, amén. Pero obviamente, ese no nos gusta escuchar, pero esa es la realidad. Eso es que muchas veces nos apartamos con facilidad, pero en el mundo tendréis aflicciones. El problema no está en que en el mundo vamos a tener aflicciones. El problema es en que estamos confiando. Pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Claro, el problema en días como estos es que nuestros ojos están enfocados en lo circunstancial, en lo temporal. Si no gestionamos por el espíritu, los procesos,
nos volveremos más de las circunstancias. Si no aprendemos a gestionar por el Espíritu los procesos que nos toca vivir, nos vamos a volver víctimas de las circunstancias. Y mientras oraba yo ahí y meditaba en la movilidad sobre mi aspecto o sobre mi situación, le decía al Señor, yo no quiero ser víctima de esto. Me duele, claro que me duele. Me incomoda, claro que me incomoda. Pero yo no quiero ser víctima, Señor. Yo de verdad anhelo que esto, sea lo que sea, sirva para el progreso del Evangelio. Sea lo que sea, sirva de alguna manera para que otros hermanos también se afirmen. ¿Cuántos no hemos sido afirmados en este tiempo? Me acuerdo la primera olada, la familia Rocha Limber trabajando en la sala COVID y en un momento crucial y después agarramos ya, bueno, se determinaron a creerle al Señor, a afirmarse en el Señor y todos fuimos motivados por su determinación de la familia en permanecer y creer en Él. Claro, eso nos anima, nos inspira que a pesar de las situaciones podemos glorificar su nombre. ¿Cómo podemos gestionar correctamente? Determinando qué es lo que queremos que progrese el sistema del mundo, es decir, el caos, o el sistema del reino, que es por la fe en Jesucristo. Si queremos una gestión correcta, necesitamos decidir y determinarnos qué es lo que queremos progrese. Hemos dicho y hemos escuchado por las redes y por todas las noticias, bueno, que vienen a infundir temor y que el temor y que la pandemia mayor ha sido el temor, el miedo que se ha introducido, sí, pero el miedo no va a cesar con que las noticias cesen. El temor sale, el temor es quitado cuando el amor de Dios es manifiesto. ¿Y quiénes pueden manifestar ese amor si no son los hijos de Dios? Necesitamos determinarnos si queremos de verdad que progrese el sistema del mundo, que es el caos, el sistema del reino que es por la fe en Jesucristo, es decir, el Evangelio. Determinar por qué causa estamos viviendo. Recuerda el versículo que, que hablamos hace rato, y que es de vital importancia entender. Necesitamos determinarnos por qué causa estamos viviendo. Por causa de mí y del Evangelio, dice Mateo, si no recuerdo, enseguida lo vamos a ver. Y porque donde esté nuestra causa, está tu inversión. Donde esté tu causa, amado, estará tu inversión. Y cuando hablo de inversión, hablo de una mentalidad integral. Estoy hablando de finanzas y cosas, aunque lo incluye. Estoy hablando de todo, tu vida misma. ¿Qué es tu causa? ¿Cuál es tu causa? ¿Cuál es tu causa? Por eso la palabra indicaba, Marcos capítulo 8, versículo 35, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa. El problema no está en perder la vida, el problema está por causa de qué. Y cuando hablo de perder la vida, amados, no estamos hablando de simplemente de morir de manera biológica, estamos hablando de negarnos a nosotros mismos. Bueno, mucha gente se niega, pero ¿por causa de qué? Por otras causas, que no es ni de él ni del Evangelio. Para poder estar enfocados necesitamos determinar por qué causa estamos viviendo. Nunca podré estar enfocado si Él no es mi causa y su Evangelio no es mi causa. La manera de permanecer enfocado es que cada día su Evangelio y su persona sea mi causa. Y cuando hablo de causa, estamos hablando de la razón de ser. Esta es mi razón de ser, conocerlo a Él y anunciar su Evangelio. Y esta es mi causa. Y me encanta ver de que Jesús mismo vivió enfocado. Jesús vivió enfocado.
Por eso es que escuchamos expresiones como de él diciendo, como en los negocios de mi padre me es necesario. Es decir, esto es mi asignación, a esto fui yo convocado. Otro momento donde dice, haz que pase esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad. Es decir, una situación y de repente no, pero esto es lo que fui llamado a hacer. El diablo lo quiso tentar. En Mateo capítulo 4, versículo 1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, y retenga esta expresión, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y él le respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, porque no tropieces con tu pie, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque Cristo está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. El diablo amado le tentó al Señor Jesús en identidad, le tentó en provisión, le tentó en protección, le tentó en autoridad y gobierno. Hoy el pueblo de Dios está siendo tentado en tantos aspectos, pero vemos respuestas contundentes de Jesús. ¿Por qué? Porque estaba enfocado, porque tenía claridad. Y cómo el diablo trae aspectos temporales y terrenales para tentar al Señor y cómo Él de alguna manera interviene con mentalidad de eternidad. No solo de pan vivirá, no solo del alimento natural, temporal que perece, sino del alimento espiritual. Cuando le hablas y te daré esto y te hará lo otro, cuando le hablas de protección, si te tiras, no te pasará nada. ¿Cómo él va respondiendo? Necesitamos enfocarnos, necesitamos enfocarnos, necesitamos, amados, salir de una mentalidad religiosa, de ir a una reunión simplemente para salir animados y motivados, simplemente para salir emocionados. ¿Cómo es que podremos permanecer? ¿Cómo es que podremos permanecer enfocados? Amados, y esta es nuestra responsabilidad como pastores si queremos de alguna manera ser fieles. No estamos eh, para divertir a la gente, estamos para enseñarles la palabra de Dios. Estamos para colaborarles con un entendimiento de reino. Anhelamos que podamos de alguna manera ser utilizados para notificar de una mentalidad eterna, que hay mucho más de este aspecto temporal, que el anhelo ferviente de tu corazón no sea simplemente aspectos temporales, sino que sobre todo sea una realidad eterna. Yo hoy quiero animarles y quiero convocarles a esta realidad y a esta mentalidad de eternidad. Nuevamente, ¿hace cuánto que no has meditado sobre la eternidad? No esperemos, amados, a llegar a un momento de estar en una camilla o de que algo te pase para poder pensar en eternidad. Hoy somos convocados y llamados a disfrutar de lo eterno. Ya fuimos introducidos a lo eterno. No vamos a ser, ya fuimos. El problema es que lo ignoramos. El problema es que, claro, estamos esperando a partir para recién disfrutarlo. No. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Mientras más inviertes tiempo en conocerlos, más disfrutas de su eternidad, de la realidad de lo eterno. Anhelamos profundamente que no seas víctima de tus circunstancias,
Y tú tienes que decidir enfocarte. Ahora esto no es fácil, no es algo que se lo puede tomar a la ligera. Y para eso estamos los unos a los otros, para sobrellevar las cargas los unos de los otros. ¿Y cómo lo hacemos? Motivándonos los unos a los otros a estar firmes en la verdad del Evangelio. No basta una palmadita en la espalda y ánimo que todo se va a poner bien. No, tal vez no se ponga bien, pero cuando le muestras y le recuerdas lo eterno, entonces lo absorbe, lo absorbe. Hoy pensaba, con esto acabo, y estoy meditando en el Señor, replanteándome muchas cosas para poder ser más objetivo a la hora de presentar esta proclamación y manifestación de lo eterno. Pensaba que necesito revisar y meditar sobre la empatía. Como, bueno, la empatía según el mundo la sabemos, bueno, en el lugar del otro, ¿no? Uy, hermano, sí, bueno, qué pena, ¿cómo estás? Hay que ser empático con una mentalidad de unidad. Estoy meditando en esos aspectos, como esto, cómo de verdad ser más objetivo a la hora de expresar esto. Cómo Pablo alcanzó esta realidad en medio de tanta crisis, el poder decir, yo decidí solo hablarles solamente de Cristo. Yo decidí simplemente permanecer en aquello. Y veremos a través de las cartas del apóstol Pablo cómo él trae mucha claridad sobre esto, sobre esta verdad. Y quiero terminar con este aspecto. Por tanto, y animarte, no desmayemos, no desmayemos. Es decir, no te inclines a las circunstancias, no te acomodes al problema, a la tribulación, al momento difícil. No te amoldes. Antes, aunque la verdad es que el hombre exterior se va dando, y eso es lo que dice este pasaje. Ya lo hemos revisado el anterior domingo. Y estamos así, bueno, y estamos así, estamos en esto, atribulados en todo, pero bueno, angustia. Y termina dice, por tanto, no te acomodes, no desmayes, no declines, inclines. Aunque la realidad del hombre exterior es que de verdad se está desgastando, está sufriendo eh, desgaste, se está desvalorizando. El interior, no obstante, y él te aclara, te pone nuevamente la mirada a pensar en el interior, dejar ver lo externo, que de verdad se desgasta, duele, se sufre, pero cuando comienzas a ver lo interno, que se renueva día a día, entonces entendemos que la tribulación es momentánea, entendemos que es momentánea y no solamente momentánea, sino que va a producir en nosotros cada vez, cada momento difícil, cada momento, situación difícil, tiene la capacidad de también de cada vez producir un más excelente y eterno peso de gloria. Y para poder estar enfocado, no mirando nosotros las cosas que se ven. Sí, pero todas las noticias y las redes y los periodistas. No, la vida dice nosotros, pero nosotros. La gente que no entiende esto todavía no lo entiende. No estamos para criticarle ni juzgarle, simplemente no lo entiende. El problema es con nosotros. No mirando nosotros las cosas que se ven. No mirando significa no estando enfocados. No significa, amado, bueno, ahora nos metemos en la burbuja espiritual y no. No mirando significa no estar totalmente enfocados en aquello, de tal manera que olvidemos lo eterno. Eso es lo que la palabra dice. No significa no atender,
No significa, bueno, ya no voy a ir al médico porque, bueno, la palabra dice esto. No, significa, no te pierdas en lo temporal y olvides lo eterno. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Quiero orar en este momento para concluir y animarles a todos a meditar en lo eterno. Comienza a ver con mentalidad de eternidad. Bueno, a ver, voy a revisar este versículo de la Biblia, a ver, para sentirme motivado y cómo afronto este día, cómo acomodo. No, vea con mentalidad de eternidad. ¿Y cómo es con mentalidad de eternidad, pastor? Cada vez que me acerco a la Biblia, con el solo fin de conocerle un poco más, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este día. Te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad, que tu palabra es poder. Señor, porque tu palabra tiene la capacidad de transformar nuestras vidas. Señor, más que motivados, más que eufóricos, queremos salir en este día determinados por el Espíritu, Señor, y decidir como el apóstol Pablo en ese tiempo con Corintios. Y decidí. Otra versión dice, y procuré no saber cosa alguna. Y decidí hablarle solo de Cristo. Procuré no saber cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Hoy es un día de decisión. Que todo sea inundado, nuestra casa, nuestras redes, nuestra familia, nuestro lenguaje. Solo sea inundado de tu verdad. Señor, que cada vez que veamos situaciones adversas, nos recordemos de tu verdad. Porque en definitivamente solo tú eres, Señor, la respuesta. Solo en ti hallamos vida. Señor, y en este día oro por cada uno de los que están en esta plataforma. Señor, y que como decía el apóstol Pablo, que puedan estar firmes, combatiendo unánimes por la fe que es en el Evangelio, Señor. Que a pesar de todo lo que está atravesando, si a algunos les ha tocado atravesar pérdida de algún ser querido, están atravesando dificultad financiera, tal vez están teniendo problemas en casa, problemas de salud, pero más allá de todas las cosas, Señor, que su fe, su confianza, y que después de esto que es momentáneo, Señor, podamos decir como el apóstol Pablo dijo, todas estas cosas han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Oro como Ministerio Cristo Pan de Vida y todos los hermanos y colaboradores también que están desde otro departamento. Señor, que el momento que esto termine puedan decir y mirar atrás y decir, wow, fue duro, fue difícil, tuvo un alto precio, pero sobre todo sirvió para el progreso del Evangelio. Oro, Señor, por cada uno de los que están, que su vivir sea Cristo. Señor, que nuestro vivir sea Cristo, que tu causa sea por causa de ti. El que pierde su vida, Señor, por causa de ti y del Evangelio, la salvará. Señor, hoy queremos nuevamente negarnos, dejar
con el solo fin de estar enfocados en la causa de tu persona y del Evangelio. Oro que esta realidad eterna, Señor, crezca en los corazones. Y te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos como ministros competentes, como colaboradores tuyos, Señor, a ser exactos, a dar a la medida en este tiempo, a no ser instrumentos de distracción para esta generación. No queremos ser instrumentos de distracción. Queremos ser instrumentos que colaboran con otros, Señor, de alguna manera, para el progreso del Evangelio. Ayúdanos a ver y que todo nuestro trato, aún interpersonal, sea, Señor, desde una perspectiva eterna, considerando lo eterno. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén, ambos. Les amamos a todos, estamos orando a la medida que el Espíritu nos va recordando, que es una de las expresiones que quiero sacar de mi vocabulario. Muchas veces decimos, sí, estamos orando, siempre orando, y no es que estamos orando, pero sí estoy aprendiendo a orar de acuerdo al Espíritu nos va guiando. Tratamos de tenerlos en nuestras oraciones, pero sobre todo cuando el Espíritu nos guía. Y entendemos que esos momentos son oraciones efectivas. Amén. Así que gracias por estar, les animamos, ya les estaremos haciendo saber en el grupo de WhatsApp. Gracias para todos, hermanos, que también están presentes de otros lugares, Santa Cruz y de otros lugares. Realmente una bendición. Y como lo hemos dicho, realmente anhelamos profundamente, que más que un momento emotivo, sea que estemos siendo cimentados y fundamentados en la verdad presente. Nuestro anhelo como pastores no es traer a la gente, es colaborar con la gente que sea firmada, fundamentada en la verdad del Evangelio, para que el día de mañana puedan permanecer. Amén. Una bendición y una honra poder tenerlos. Bendiciones, por ahí le pueden deshabilitar los micrófonos para saludarnos. Niero José Neto, bendiciones hasta Santa Cruz, familia Rocha, querido Weimar, hasta Potosí. Un gusto poder tenerte. Querido Borda, Buenas. un abrazo, hermano. Saludos a tu esposita. Esbenca Borda también, bendiciones, un gusto. Rosana Mabel Llanos, bendiciones para los que se han añadido. Miki, querido, Miki, amado, bendiciones hasta el Chaco. Bendiciones para tu familia. Un abrazo también para la familia Hinojosa, para Angie, toda la familia. Bendiciones para todos. Amén. Amén, Bendiciones. papito. Bendiciones a todos. Saludos a todos, bendiciones, un abrazo desde Tarija.